El Fútbol Club Barcelona derrotó 2-1 al Porto y clasificó los octavos de final de la UEFA Champions League, rompiendo así su mala racha de un par de años donde no lograba pasar dicha instancia y terminaba cayendo en la UEFA Europa League, primera vez que Xavi Hernández como entrenador profesional consigue clasificar a unos octavos de final de la Champions, a la fase decisiva de la competición. Y lo hicieron en un partido donde, más allá de la victoria, no quedaron muy buenas sensaciones, eso hay que decirlo. El Barça, sobre todo los primeros 30 minutos, sufrió demasiado, no era capaz de romper la presión del Porto, ni ese bloque medio cuando el Porto reculaba un poco más para protegerse cerca de Diego Costa, tampoco era capaz de condicionar con su presión y cuando tenía la pelota no era un equipo incisivo, no era un equipo peligroso. Recuerdo, hablamos de los primeros 30 minutos donde hasta el Porto consigue adelantarse posteriormente en el marcador. Pero minutos después aparece Joao Cancelo, la figura del portugués, que en este partido Xavi Hernández apostó por utilizarlo por banda izquierda, sin Balde apareciendo el portugués por ahí y con un lateral derecho como central, o mejor dicho al revés, un central como lateral derecho, Ronald Araujo en este caso. Y hay que hablar es de lo que vino después del gol de Joao Cancelo, del partidazo que firmó el portugués contra el Oporto. Un partido completísimo, siendo el mejor jugador de su equipo con diferencia, no solamente por lo que aportó, sino lo que hizo en el último tramo de la cancha. Porque ante un Barça que no era capaz de imponer su juego, un Barça que no era capaz de desdoblar al Porto, su figura fue fundamental para entender esta victoria. Una victoria que más allá de no dejar más que 3 puntos, en el sentido anímico es muy positiva porque el Barça se quita ese peso de no clasificar a los octavos de final de la Champions en 2 años anteriores. Por eso es importante y relevante este partido y por eso una figura como la de Joao Cancelo demuestra por qué llegó al conjunto blaugrana, para aportar esa experiencia, esa calidad y esas condiciones que lo han convertido en uno de los mejores jugadores del mundo. Y en este video vamos a analizar un poco cómo fue su partido, qué hizo, por qué fue tan determinante. Lo primero que tenemos que destacar es que, como mencionamos, jugó por banda izquierda. Xavi apostó por ese perfil donde el mismo Joao Cancelo ya había brillado con Pep Guardiola en el Manchester City. Un jugador que ahí puede explotar dos cosas muy puntuales. Primero, su pegada. ¿Por qué? Porque al jugar a perfil cambiado puede encarar por dentro y utilizar su pierna derecha para conectar con alejados. Algo que fue muy clave para que el Barça consiguiera generar ventajas también por derecha. Al mismo tiempo, por banda izquierda es un jugador que no tiene problemas con los perfiles. Es decir, te puede tanto desbordar por su costado izquierdo con su pierna mala o al mismo tiempo llegar al área y utilizar su buen perfil para centrar o disparar al arco. Y yo creo que esto es fundamental para el Barça porque tiene un cerebro más en el equipo. Tiene un jugador que por ese costado no solamente piensa en desbordar, sino también en asociarse en corto. Ese perfil cambiado obliga a Cancelo también a poder asociarse en esa zona, ser determinante ahí. En estas 4 capturas lo vemos en diferentes alturas, partiendo desde abajo conduciendo, regateando por dentro para conectar con un alejado, participando abajo en los primeros pases y llegando al último tramo de la cancha para centrar. 4 opciones diferentes, que es lo que ofrece ese Joao Cancelo por banda izquierda y que creo que puede llegar a ser un plus muy competitivo para el Barça en la fase que yo de la Champions. ¿Y por qué? Porque al final el Barça, cuando se enfrenta a equipos más potentes, a extremos más desequilibrantes, apostar por Ronald Araujo por banda derecha le puede servir muchísimo. Y al mismo tiempo con Joao Cancelo por izquierda sumar todo lo que ya estamos mencionando. Porque el tema del Barça es que cuando apuesta por Alejandro Balde por izquierda y Cancelo por derecha es que termina quedando con un equipo muy expuesto, exponiendo sobre todo a los centrales. Por eso con Joao Cancelo por izquierda y un central reconvertido en lateral derecho, sea Koundé o sea Araujo, el Barça va a ganar mucha más solidez defensiva. Por eso creo que este tipo de planes que estamos viendo puede ser repetitivo en los momentos más importantes, o repetido, mejor dicho, en las fases más importantes. Y aquí vemos en general el mapa de calor de Joao Cancelo, lo vemos participando más que todo en campo rival y llegando a ese piquito del área, donde es determinante por lo que mencionamos, regateando hacia adentro y disparando. Y también vemos el mapa de mayor cantidad de ataque por porcentaje del Barça en el partido, más allá de ser muy repartido, porque por derecha el Barça también tuvo cierto peso ofensivo, por izquierda fue donde el Barça atacó más. Y creo que obviamente todo tiene que ver con Joao Cancelo, siendo esa pieza, ese cerebro que tuvo el Fútbol Club Barcelona por banda izquierda.
Y ahora vamos a los puntos más importantes a nivel individual. Sus pases acertados, donde vemos pases en corto para asociarse con Joao Félix y pases en largo para conectar con Rafinha. Esos pases en largo fundamentales para que el Barça aglomere por banda izquierda y después pueda vaciar un poco la jugada por banda derecha, donde Rafinha en ese 1 para 1 puede ser determinante. El tema es que el brasileño va a tener que mejorar sobre todo en su toma de decisiones para ser un jugador mucho más importante e impactante en el marcador cuando recibe con esas ventajas. Y al mismo tiempo, algo que ya hablamos en el video anterior, y es que este Barça con Cancelo ahí suma regate. Es un jugador que en esa zona es muy desequilibrante, no solamente por la zona, sino por su talento. Es un jugador que todos conocemos muy bien, de los mejores del mundo. Y cuando llega ese tramo, ese regate que suma, y que ese regate sea para ir a su pierna buena, que sirva para ir para el disparo, es fundamental para el Barça. Y creo que en este partido contra el Porto, que como menciono, para que no os quede en el olvido, no fue bueno del Barça a nivel colectivo, tener una figura como Joao Cancelo, un jugador de primer nivel, te gana partidos. Y ahora vámonos a ver lo que fue su gol. El gol de Joao Cancelo, una jugada muy interesante. Venía el Porto de anotar el primero, se sentía cierto murmullo porque obviamente el Barça no estaba jugando bien. Pedri recibe una pelota abajo y conecta con Joao Cancelo en el 1 para 1. Esta jugada no tiene nada táctica, es todo de los jugadores. Pedri, teniendo en cuenta y viendo que el Barça no era capaz de superar los primeros pases, retrocede para poder intervenir ahí, más cerca de los centrales barra Frenkie de Jong. Y ahí limpia un poco la jugada y conecta con Joao Cancelo. Que si puedes conectar con Joao Cancelo en un 1 para 1, es lo que tienes que hacer, porque Cancelo es un jugador muy desequilibrante en esos duelos individuales. Aquí recibió 1 para 1, eludió a su par y definió de manera perfecta contra Diogo Costa. Sin olvidarnos de la muy buena pared que hace con Joao Félix en el segundo gol, donde él también demuestra lo punzante que fue por banda izquierda, algo que es fundamental para este Barça, porque el Barça no ha tenido o no tiene jugadores muy punzantes por ahí. Cuando Alejandro Balde lo hace, que sí que es un jugador muy punzante, hay que tener en cuenta que Balde sigue siendo un jugador de prácticamente una sola jugada. Es un futbolista que desmarca eso, o destaca, mejor dicho, por eso. Destaca por su desborde, por su llegada al último tramo, por ese tipo de jugadas. Pero Cancelo te ofrece no solamente eso, sino mucho más juego, mucha más calidad, mucha más técnica. Por eso creo que con este movimiento de Xavi, no es una posición nueva para Cancelo, hay que decirlo, el Barça puede estar encontrando una vía táctica, potenciando una figura individual que le pueda dar mejor funcionamiento al equipo. Obviamente Xavi va a tener que potenciarlo, hay cosas muy negativas en el partido en general, ya lo mencioné, que ese Frenkie de Jong, Gundogan, Pedri no pueda funcionar a la perfección. Demarca un poco el mal trabajo que está haciendo un entrenador, pero creo que si Joao Cancelo en esa zona izquierda puede brillar, puede tener el mejor contexto y al mismo tiempo Xavi consigue también hacer lo mismo con ese tridente en el medio campo, el Barça va a tener 4 piezas para poder dominar partidos con pelota. Y creo que ese es un punto importante para este Barça, que más allá de esa victoria, como mencionamos, importante para romper la mala racha en Champions, también te sirve para ir encontrando cosas que puedes seguir utilizando de cara al futuro. Solamente tenemos que esperar a ver cuáles serán las decisiones de Xavi, sobre todo en los partidos más importantes donde no puedas exponerte tanto. Después de este video les preguntamos qué les pareció el partido de Joao Cancelo por izquierda. Y al mismo tiempo los invitamos a suscribirse al canal, darle a la campanita y estar atentos a todo el contenido que estamos publicando en el canal de YouTube de Fichajes.net.